Continuamos hablando de medicina preventiva de la mano de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, hoy con un tema muy delicado a prestar muchísima atención. Vamos a estar hablando acerca de la prevención y detección del abuso sexual infantil. Para hablar de este tema estuvimos conversando con la doctora Claudia Ochoteco, médica especialista en tocoginecología, perteneciente al Círculo Médico de Azul. Vamos con el informe. Generalmente el abuso sexual se da en un ámbito familiar, en un ámbito donde un tío, un abuelo, un adulto genera en un chico una situación de sometimiento. En general hay una primera etapa como de equilibrio, de seducción, en la cual este adulto, perverso por supuesto, empieza a tener situaciones de llegada, de entregarle regalos, de tratar de ganar la confianza del chico o chica. Para luego, dentro de un ámbito generalmente familiar, generalmente en la misma casa o en situaciones de fiestas o de reuniones familiares, empieza a tener una etapa de mayor seducción. Esto es vivido con muchísimo temor por el chico, quien veía en el adulto un referente y pasa ahora a tener una situación de acoso o de poderío sobre su personalidad. Esto le genera al chico una situación de vergüenza, de retraimiento, de angustia, que no lo puede expresar dado la influencia que ejerce ese mayor, ese adulto, sobre su persona. Generalmente los chicos viven esta etapa con una amenaza de que si vos le decís algo a tu mamá o si vos le decís algo a alguien, vas a ocasionar que se rompa la familia por tu culpa, porque, como volvemos a decir, generalmente está en el ámbito familiar. Es alguien que está incluido en el grupo pequeño de la familia. Esto hace que vaya pasando el tiempo, se vaya generando una situación de mucha angustia en los chicos, mucha angustia y mucha retracción, que muchas veces es difícil de valorar por la propia familia y mucho menos por los profesionales médicos. Es sumamente importante el tema de abrir los ojos y abrir los oídos. ¿Por qué? Porque lo que el chico dice es verdad. Nunca un chico va a mentir acerca de algo tan profundo como es un abuso sexual. Otras situaciones son el llanto por cualquier motivo. Otras situaciones son el hacerse pis en la cama o defecarse en la cama, que no lo venía haciendo y de golpe empieza a tener situaciones de que se le escapa el pis o que se hace encima. Otras situaciones son las cepilladas de dientes. Hay veces cuando son chicos obligados a tener sexo oral con el adulto, llegan a la casa a cepillarse los dientes en una forma desenfrenada, teniendo en cuenta la edad del chico. O sea, cuando uno habla, esto en general se da entre 5 y 12 años, a veces lamentablemente menos. Lo mismo que pasa con un chico o una chica con alguna discapacidad, que no tiene un potencial, una posibilidad de consentir, porque no tiene la responsabilidad ni el juicio crítico para poder consentir. Cuando logramos que un chico pueda decir o manifestar en dibujos, y eso a veces lo ven las escuelas, que llaman al familiar, llaman a la madre en general para decirle, tu hija está pasándole esto. Desde el punto de vista médico, muchas veces lo que nosotros recibimos son consultas porque tienen flujo, porque se les mancha la bombacha, porque se rascan, porque les pica. Y esto muchas veces se trata desde lo médico, le vamos a dar una pomadita y nada más. Y esta situación generalmente está encubriendo otra situación muchísimo más grave. Entonces nosotros como médicos tenemos que aprovechar esa llegada
de esa nena pidiendo que tiene flujo a repetición o que tiene picazón o algo, para ver si no hay algo más. A veces nos pasa que cuando tomamos una muestra de cultivo de flujo, se produce una reacción totalmente exagerada, con llanto, gritos y una situación brusca que no es por el cultivo de flujo, es porque está representando que tuvo alguna situación más. Como también cuando tenemos embarazos en chicas jóvenes o muy chicas que se niegan a que le realicemos tacto vaginal para ver cómo está el cuello del útero. Y esas situaciones, y muchas veces lo planteamos, esta chica algo le pasó, esta chica seguramente tuvo un abuso. Entonces, si nosotros no creamos el ámbito para permitirle explayarse, para que tenga la posibilidad de hablar, nunca vamos a poder solucionar ni el tema de abuso de esa chica ni el de muchos más. Y una de las cosas importantes es el tema de las denuncias. Pasa frecuentemente que en el ámbito familiar la mamá no quiere hacer la denuncia porque es del padrastro o porque es el padre biológico, que uno no lo quiere creer, pero muchas veces son los padres biológicos los que abusan de sus hijas, o los abuelos, o el tío más grande. Esto hace que, por más que insistamos en hacer la denuncia, muchas veces son las madres las que la retiran. Nosotros como personal de salud tenemos la obligación de hacer la denuncia porque tenemos que preservar la salud de ese niño, niña o adolescente. Esto generalmente se hace a través de servicio social, se avisa al jefe de servicio y al director del hospital que hay una situación de abuso o una violación. Es importante que se trabaje en forma de equipo. Se trabaja con la asistente social para ver las condiciones de la casa, porque si viven 15 en una misma cama, es muy difícil devolver a esa nena a ese mismo ámbito. ¿Cómo la vas a devolver? Con el mismo padre que la venía abusando. Entonces hay que generar, junto con la Secretaría de Derechos del Niño y Adolescente, o lo que se llama el equipo local en los lugares, en las municipalidades, generar una restricción del contacto de ese adulto que está acusado de tener una relación de abuso sexual con el niño, que haya una restricción de visita. Cuando nosotros evaluamos pacientes, vemos, por ejemplo, verrugas. Vemos que tienen condilomas o verrugas que no son por aparición propia, generalmente son por contagio sexual. Y la otra cosa que nosotros como médicos hacemos es tomar muestras. Cuando viene una nena abusada o viene alguien con un diagnóstico de violación, cuando violación entendemos como la penetración, cuando nosotros tomamos las muestras podemos tomar para ver los cultivos de flujo, para ver si hay algún germen que esté sí o sí asociado con una enfermedad de transmisión sexual, si hay semen, si hay espermatozoides que puedan certificar, tener un diagnóstico de certeza de que sí o sí hubo una violación. Por lo tanto, son dos cosas totalmente distintas, lo que es el abuso, que es crónico, reiterado, repetido, a lo que es la violación, que es brusca, generalmente de alguien desconocido y con una situación de violencia severa. Por eso es fundamental el tema de escribir en la historia clínica y escribir en el libro de guardia, que quede certificado todo lo que vimos. Porque cuando nos va a llamar la justicia, generalmente va a ser muchos años después y no vamos a tener la posibilidad de recordar. Primero, que entendamos lo que el chico quiere decir, chico o chica, la nena o el nene, cualquiera de los dos. Cuando habla, el río suena. Cuando habla, por algo lo hace. Cuando habla, abramos los oídos, no dejemos que pase su oportunidad, porque capaz que es la única que va a tener para poder vivir después, cambiar su vida.
para poder cambiar su vida de sometimiento. Otra de las cosas importantes es que hay instancias repetidas. Cuando la mamá fue abusada, la hija muchas veces también pasa por un abuso. Cuando la madre tuvo una situación de abuso, es frecuente que la hija también lo padezca. ¿Y qué es lo que pasa? Y a veces cuando hablamos con las madres se sienten muy angustiadas. No pudieron ver cuando empezó la situación del abuso. No pudieron, minimizaron los síntomas. Sí es importante que podamos abrir los ojos y los oídos y tratar de estar en contacto con lo que más podamos con nuestros hijos para darle la amplitud y la confianza para poder hablar con nosotros.